Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico. Soy Juan Carlos Parra y es para mí un honor poder conversar y compartir con un amigo, con un gran profesional, Juan Ramón Rísquez. Él es psicólogo, autor de libros de crecimiento personal, como pueden ser Hijo, perdona a tu padre, Vivir sin miedo. Han sido premiados como libro del año y estamos hablando con él en este día acerca de la depresión y la ansiedad, un decálogo para prevenir y, por qué no, vencer estos males de hoy día, la depresión y la ansiedad. Hola, Juan Ramón. Hola, muy buenos días, Juan Carlos, de nuevo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conectarnos en este día y de hablar de estos temas tan importantes. Desde Zaragoza, Juan Ramón Así es, atendiendo en su consulta en persona y sí, también se puede hoy en día online, ¿verdad? online. Bueno, la pandemia, una de las cosas que ha impulsado y nos ha traído bueno es la conexión así a través de online, ¿no? Y también hago consulta online, sí. Si nosotros quisiésemos, Juan Ramón, Mm, eh, comprar tus libros y poder sí. también estar contigo en consulta, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver. Bueno, pues los libros están disponibles en Amazon. El primero es Hijo, una coma luego y Perdona a tu padre, Hijo, perdona a tu padre, y Vivir sin miedo. Y yo soy Juan Ramón Rísquez y por Amazon se pueden conseguir. Y si alguien quisiera una consulta, una asesoría, algún aspecto que le inquiete, que le perturbe, tengo el correo de info@juanramonpsicólogo.com, info@juanramonpsicólogo.com, o presencialmente en la ciudad de Zaragoza, como has dicho, Juan Carlos. Genial, pues si te parece bien, Juan Ramón, podemos dar un repasito a esas 10 claves. Dimos Mm, 5 en la vez sí, anterior, esas 10 claves para la prevención y el tratamiento de la depresión, siempre con una base bíblica. Yo así creo es. que sería muy bueno refrescar la memoria. Muy bien, perfecto. Pues repasando lo que hablamos en la primera parte sobre este tema tan importante hoy en día que afecta pues, a millones de personas en este país y todos, quien más, quien menos, conocemos a alguien o quizá nosotros mismos hemos tenido que batallar con el tema de la ansiedad y la depresión, pues hablamos de un decálogo que hice de 10 puntos importantes de cara a la prevención, que evidentemente es muy interesante prevenir antes que curar y que puede servir como de ayuda general pues a personas que estén en esta situación o para poder ayudar a otras personas en estas situaciones y entenderlas. Las primeras, Mencionábamos sí, a micrófono sí, sí, cerrado que el, el tema del suicidio, los datos mm, de ayer mismo son espeluznantes terrible, en terrible, Juan España. Carlos. Pues mira, es que es algo que se debería hablar más en los medios de comunicación, en las escuelas, universidades. Estamos hablando a fecha de hoy, de ayer, 200 intentos de suicidio en España al día. Son 73.000 intentos al año, de los cuales diariamente se quitan la vida 11 personas, que al año estamos hablando de un poquito más de 4.000 personas, 4.000 vidas que, que deciden que la única salida para su camino es acabar con su vida. Y esto es antinatural y es una desgracia. Yo creo que como sociedad que no se atienda a la salud mental como mínimo o mucho más que la salud física que se habla continuamente. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Comida equilibrada, el gimnasio, caminar, hacer deporte, pero ¿y cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cómo sanamos nuestras heridas emocionales? Pues bueno, este espacio pues quiere ser eso, un mensaje de esperanza y sanidad, ¿no? Para los problemas mentales. Sin duda, depresión y ansiedad son una de las causas de este mal de hoy en día también, de quitarse la vida. Sí, claro, porque al final el suicidio es el final de un camino. Una persona no se levanta por la mañana, hoy me voy a quitar la vida. No, 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 no. Hay un proceso, hay una historia, hay todo que algo que se va arrastrando, se va llevando por dentro. Los intentos de suicidio no son llamadas de atención. Que haya una llamada a la atención, bueno, pues puede haber una o dos, pero incluso si es una llamada a la atención es muy interesante ver, pero ¿por qué está recurriendo a estas amenazas? ¿Qué nos quiere decir esta persona? Hay que atender, hay que mirar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque si bien es cierto que la ansiedad como tal es una respuesta natural del ser humano
a momentos de estrés de la vida o estar deprimido, como en la sociedad se habla, es una respuesta natural a noticias tristes, como por ejemplo cuando pasamos un duelo de un familiar que se ha muerto, un amigo muy querido, ¿no? Pues hombre, tenemos que estar tristes y estamos en un estado deprimido. Son procesos naturales y sanos y que nos permiten adaptarnos a la vida, pero llega un momento que es posible que se transforme en un problema mental y un problema emocional. Ahí hablamos de trastornos de ansiedad, ahí hablamos de trastornos depresivos, y seamos creyentes o no creyentes, nadie está libre de caer en una enfermedad. ¿Quién diría, yo nunca en la vida tendré un cáncer? Pues es que no lo sabemos. Alguna vez me dicen, yo nunca en la vida caeré en una depresión porque soy fuerte. Y le digo, es que no tiene nada que ver con la fortaleza y la debilidad. Cuando la depresión llega a la vida, como muchos personajes en la palabra de Dios aparece en el Antiguo Testamento, que estaban realmente muy deprimidos y desearon la muerte. Pero ahí vemos un Dios que no juzga, un Dios que no condena, un Dios que se acerca al que sufre, un Dios que escucha, un Dios que provee de salidas, no de soluciones. La palabra solución no existe en la Biblia, provee de salidas para este tránsito que es la enfermedad. Eso es una buena noticia, saber que el Señor, juntamente con la prueba, con la Sí, batalla que estemos enfrentando, Él nos va a dar la salida. Él siempre. está a nuestro lado para podernos ayudar y lo Mm, bonito es ver eso, esos personajes bíblicos como un Job, como un Elías, como un Moisés en determinados momentos, exacto. como la angustia que era de muerte que pasó nuestro Señor Jesucristo allí en Getsemaní, pero vino a fortalecerles el Señor y les dio realmente la sanidad de su mente, de su alma. Así es. El Señor tiene el deseo de sanar y de restaurar cualquier vida que esté afligida, tanto por la ansiedad que nos desborda, por ataques de ansiedad, como por la depresión. Y a veces Él directamente trata con la persona, otra vez lo hace a través de otras personas que llega a su sanidad. Nosotros tenemos que ser sensibles al sufrimiento de las personas que nos rodean y saber que, por ejemplo, en nuestras iglesias locales hay personas con mucha carga de sufrimiento, porque si en un hospital hay muchas personas enfermas, y eso no es extraño porque es lo normal, en la iglesia hay muchas personas que acuden al Señor en estados de mucha debilidad o de tristeza, de ansiedad, de dolor, y es normal. La iglesia es un lugar terapéutico donde el Señor acoge a todo el mundo. Y recordemos entonces esas Sí, 5 solo de pasadita que vimos la semana perfecto. pasada. Claro que sí. Mira, la primera dije enfocar nuestra atención y nuestros esfuerzos al presente, al aquí y a la ahora. Nuestra mente divaga mucho cuando tenemos ansiedad, porque es un exceso de sufrir y temer el futuro, y de depresión, que es un exceso de mirar atrás, y de estrés, que es un exceso de cosas en el presente. Enfoquémonos en el presente y dejemos el pasado y las preocupaciones del futuro para su momento. El segundo punto sería que deberíamos tener como uno de nuestros objetivos en la vida es vivir en paz. Esto parece como muy lógico, ¿no? Pero deberíamos perseguirlo. La palabra de Dios dice, busca la paz y vive y síguela. Es decir, debemos tomar una decisión consciente de buscar. La paz no llega a mi casa tumbado en la cama. La paz hay que buscarla. No todo el mundo nos ofrece paz, no todas las situaciones, no todos los trabajos, no todas las compañías. Debemos buscar la paz y seguirla. También el punto 3, realizar lo que es una higiene mental diaria. Yo le llamo así porque al igual que nos lavamos a diario, nos cepillamos los dientes, ¿qué vemos a diario? ¿Qué oímos? ¿Qué conversaciones prestamos? ¿Qué entra en nuestra mente? Pues no podemos evitar muchas de las cosas que percibimos, pero sí que podemos decidir qué creer. El cuarto punto es aprender a vivir con la incertidumbre. Es muy importante porque hay personas que quieren tenerlo todo claro, controlarlo todo y saberlo todo. No es posible. La incertidumbre forma parte de la vida. Y por más que queremos tener certezas, debemos aceptar de que hay cosas que se escapan a nuestro control y no sucede nada. El Señor tiene el control. Y el quinto punto, cuidado con el perfeccionismo. No podemos ser perfectos. La palabra de Dios habla de que seamos perfectos. Sabemos que habla de madurez. Seamos maduros en todas las áreas de nuestra vida. El perfeccionismo se puede ver como una cualidad, pero realmente si lo pensamos bien, es un defecto que intenta cubrir necesidades. Uno quiere ser perfecto, quizá porque busca que los demás le feliciten
o busca sentirse bien consigo mismo porque hace las cosas bien o porque intenta evadirse de la frustración cuando se equivoca. Cuidado, el perfeccionismo es un lugar, una meta que nunca alcanzamos. Siempre pensamos que estamos fallando y nos hace vivir infelices. Esos serían los 5 puntos que hablamos. Y para cada uno de estos 5 puntos y para cada uno de los 5 que vamos a dar hoy, se podría hacer un programa, un Mm. consultorio, porque dan mucho de sí. Por Así ejemplo, es. este último que has tocado es como una identidad basada en lo que hago o en lo que los demás piensan de mí. Son carencias que antes o después nos van a pasar factura, ¿no? Porque el día que Siempre. no me sale algo con ese estándar de perfección, me siento menos o me siento que me rechazan o que no valgo y estoy siempre persiguiendo algo que ya me ha sido dado por gracia. Soy hijo, soy amado, soy un ser humano único, especial, que está en un proceso de mejorar, de cambiar, pero tener esa seguridad de quién soy, para qué estoy aquí en la tierra, eso es una riqueza invaluable. Eso es una fuente de salud emocional inestimable. El hecho de despojar a las obras y a las cosas del poder de dar valor a nuestra identidad y tener clara nuestra, perdón, nuestra identidad en el Señor, que nuestro valor está en quién somos, en Él, nos libera de un peso increíble. Eso no elimina que tengamos que buscar siempre la excelencia en todo lo que hacemos, por supuesto. Siempre lo mejor hay que buscarlo. Pero cuando llegue el error, la equivocación, el despiste, bueno, pues tolerarlo, que forma parte de la vida y que cuando cambiamos, eso es el aprendizaje. ¿Qué es sino el aprendizaje? El saber hacer las cosas de forma diferente para que tengan unos buenos resultados. Y no necesitamos la valoración de los demás. A todos nos gusta que nos amen, por supuestísimo, pero nuestro valor no está en lo que dicen las personas, porque si no intentaríamos agradar a todo el mundo y además eso no nos lo pide Dios y además eso es fuente de conflictos. Excelente, pues vamos allá, vamos con los Mm, 5 que nos quedan. muy bien. Bueno, el punto 6 yo le llamo establece límites personales saludables. Vamos a ver esto. Los límites personales, mucha gente lo confunde con el egoísmo. Si yo pongo límites, soy egoísta. No es así. A ver, nosotros todos tenemos claro cuáles son nuestros límites físicos. De forma natural, enseñamos a nuestros hijos que no les pueden tocar, no les pueden acariciar, que los extraños no les pueden tocar. Bueno, les marcamos muy claro, y nosotros tenemos muy claro los límites físicos, hasta dónde dejamos que las personas físicamente se acerquen a nosotros cuando ya nos empezamos a poner inquietos y se acercan demasiado, y qué licencias tienen para, por ejemplo, tocarnos físicamente. Nos pueden abrazar, acariciar, besar, sí o no, según las personas y el contexto. Pero los límites psicológicos como que no los tenemos tan claros. Y esos son como fronteras, como reglas que nosotros imponemos en nuestras relaciones personales. Es decir, es poner unos límites psicológicos en la relación que tenemos con los demás, que son límites que no deben ser cruzados nunca, porque la persona invade nuestro yo. Es decir, no debemos permitir que nos chantajeen, que nos insulten, que nos maltraten, que nos quieran manipular. Cuando las personas no ponen esos límites, decirle a la persona, no, esto no te lo permito porque me estás haciendo daño, y muchas personas no ponen límites psicológicos, siempre encierra un miedo al rechazo. Por miedo al rechazo no dices que no a muchas cosas que no te gusta hacer, o porque te sientes egoísta y te sientes mal si dices no. Y aceptas todo lo que te piden y al final llega la persona a decir, yo ya me he consumido, he dado mi vida por los demás, nadie piensa en mí, y ante la sola idea de decir que no a alguien sienten culpa. Eso sería patológico, Juan Carlos. Debemos Claro. aprender a decir no a una persona porque está siendo abusiva con nosotros, Ujú. sin sentir culpa y sin sentirnos egoístas. Las personas que no ponen límites psicológicos en su vida, que nunca dicen no, que no saben manifestar sus propias emociones y sentimientos, a la larga acarrean problemas físicos de salud y también problemas de ansiedad y depresión, porque no han podido poner límites en su vida. Eso se aprende en la infancia.
Nuestros padres nos tienen que enseñar cuáles son los límites, pero también se desarrolla después a lo largo de la vida. Si nuestros progenitores no nos han enseñado límites, es decir, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto lo puedes decir, esto no se debe decir, que es vivir en sociedad, si no hemos tenido buenos modelos, debemos aprenderlos en la vida adulta. Aunque sea más difícil y Sí. aunque eso va a incluir, sin duda, va a implicar que nos equivocamos, que nos hace daño a alguien. Y implicará además sanar muchos recuerdos de la infancia, porque uno aprende en la infancia lo que es bueno y malo, y lo que yo merezco y lo que no merezco. El hecho de decir, yo no puedo decir que no porque los demás se van a ofender, pues eso es un problema. Bueno, si lo dices con educación, lo dices con buenas palabras y con buena intención, si la otra persona se ofende, hablemos del tema hablemos. No respondamos de forma infantil, enfadándonos, llorando, frustrándonos o sintiéndonos culpables, sino en la vida adulta. Y habrá que sanar muchas veces recuerdo. Entendiendo el pasado, soy capaz de entender mi presente. Se entiende perfectamente. Mm. Y el número 7. Sí, el número 7 he puesto reemplazar los pensamientos negativos, muy importante, no por pensamientos positivos, sino por pensamientos realistas o bíblicos. Esto no significa, por ejemplo, si yo tengo una creencia que es inadecuada, no valgo para nada, nadie me quiere, soy un fracaso, no pertenezco a nadie, no merezco amor, soy culpable, soy culpable de todo lo que me pasa, hay un defecto en mí. Bueno, hay un montón de creencias negativas que nos paralizan cuando uno conoce a Dios y nace a una nueva vida. La palabra siempre nos dice que debemos renovar nuestra forma de pensar, el espíritu de nuestro conocimiento, que debemos derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? A todas estas creencias negativas que tenemos de nosotros mismos, de los demás, que nos invalidan, que son aprendidas en la infancia, que si papá o mamá me decían que era tonto, no valía, no sabía, que era torpe, que era un inútil, o bien me lo decían, o bien había negligencia emocional. Nunca tuve una figura de amor, nunca me dieron cariño, llegué a la conclusión que yo no soy merecedor de amor, etcétera. No hay que pensar en positivo, soy el mejor del mundo, no hay nadie como yo merezco el amor. No es positivo, yo soy capaz de todo, piensa positivo y sucederá, no. Pensamientos bíblicos, ¿qué dice Dios de mí? ¿Cómo me ve el Señor? ¿Cuál es mi nueva identidad en Él? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Qué me ha llevado a pensar de esta manera? ¿Y por qué creencia debo transformarla? Si al final la persona no sabe hacer su trabajo solo, pues bueno, tendrá que buscar ayuda y consejo. Pero nosotros podemos hacer una lista de 4 o 5 Mm, creencias negativas que sabemos que nos están afectando en el presente. No valgo, no sé, no puedo, soy ajá. un inútil, pero generales, ¿eh? Todos podemos tener la sensación de que para algo no valemos y para algo no servimos. Vale, generales, no valgo. Soy lo peor. Soy culpable de todos los males de mi vida. Dios no me ama. Cosas así negativas. Analizar, oye, ¿cuándo aprendí a pensar así? ¿Alguna vez me lo dijeron? ¿Quién me lo dijo? ¿Y por qué me lo sigo creyendo? Señor, ayúdame a cambiarlo por otro pensamiento. Y bueno, ahí es todo un trabajo, Juan Carlos. Por Hubo un, pensamientos mo- bíblicos. hubo un momento en mi vida que se me metió una mentira por una historia personal y Mm. familiar que en lugar de ser algo positivo para los demás, como que había una cierta maldición, había algo negativo que antes o después los que estaban cerca mío iban a ser dañados y se me metió esa tristeza en el alma, esa mentira Mm. por una culpabilidad, por pensar en una forma errónea de mí mismo y de las circunstancias familiares. Pero vienes a Cristo y Él desmonta y comienza a traer nuevos pensamientos, que son sus pensamientos. O dicho de otra Exacto, forma, dice la mente de Cristo. Tenemos la mente de exacto. Cristo. Por eso es tan importante, Juan Ramón, conocer la palabra de Dios, o al menos lo básico, el pensamiento de Dios que se revela en su palabra para el ser humano, para cada uno de nosotros. Juan Carlos, has dado en el clavo, en lo más importante. Dice Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Cada uno tiene su propia realidad, fruto de su propia experiencia y de cómo ha interpretado lo que ha vivido. Y cuando alguien viene a consulta, yo sé que me está contando su realidad. Y su realidad es real porque la siente y la vive. Pero eso es la verdad. Yo analizo, ¿es lo que vive como realidad es la verdad? Debo conocer la palabra de Dios y decirle a la persona, por ejemplo, que estoy aconsejando, ¿cómo has llegado a esa conclusión? ¿Cómo has llegado a pensar de ti mismo así? Y te lo habla y te lo expone, pero ¿y qué dice Dios? Es importante tener en cuenta que uno puede decir, no, yo sé lo que dice Dios, pero que no lo siento, no lo creo. Eso es muy interesante que lo digan, porque no se trata de sentimientos, se trata de convicciones. Y el sentimiento viene después. El sentimiento viene con el tiempo. Pero si yo no creo lo que dice Dios, el sentimiento nunca va a venir. Por eso primero es obediencia, Señor. Yo no siento que yo valga, pero tú dices que yo tengo valor. Ayúdame también a sentirlo. Al final es conectar, asociar emociones y pensamientos. Son dos áreas en el cerebro diferentes que se conecten. Por ejemplo, es que yo no siento perdonar. Es que no se trata de sentir. Se trata es que debes perdonar. Y el sentimiento ya vendrá. Entonces eso es muy importante entenderlo. Vivamos por verdades. Independientemente de lo que sintamos, podemos pensar una cosa y sentir otra. Podemos estar así disociados un tiempo, pero al final los sentimientos obedecerán a nuestras realidades, a nuestras creencias, perdón. Qué bueno, fantástico. El número 8. El número 8, aprendamos a relativizar las cosas y a tomar distancia de los problemas. Sé que cuando nos hacemos una herida en el brazo y en la mano, lo que más nos importa es la herida, porque queremos que sea sanada, es cierto. Pero dejamos de ver el 95% de nuestro cuerpo que está sano. Entonces, con el tema de las emociones sucede igual. Cuando tenemos un problema, nos enfocamos en el problema casi hasta a veces de forma obsesiva. A veces es necesario dejar un poco pasar el tiempo, que la emoción pues baje un poquito. Relativizar un problema no es ignorarlo, es prestarle atención, pero a lo mejor hay cosas que no se solucionan hoy, que tengo que esperar unos días a que se solucionen. Pues a lo mejor tengo que hablar con una persona y hoy no es el momento, el momento será la semana que viene. Calmemos un poquito lo que son las emociones y demos importancia a lo que realmente tiene importancia, ¿no? Realmente cuando relativizamos lo que vivimos y miramos los problemas con perspectiva, pues podemos aminorar un poquito esa carga de ansiedad, de querer resolver ya el problema, porque si no, no puedo hacer otra cosa. Hay personalidades, no. Si no soluciono este problema hoy ya, yo no puedo dormir. Bueno, vamos a relativizar un poquito y vivamos con menos ansiedad. Y en ese sentido ayuda a tener un buen amigo, Mm. tener un buen consejero también, un pastor, alguien que tenga sabiduría, un hermano mayor, porque contándole lo que nos duele interiormente, nuestro problema, a lo mejor el mismo desde fuera, sin esa gran dosis de subjetividad, nos puede aportar un poco de luz y decir, mira, tranquilo, eso pasará, no es para tanto, no lo estás haciendo tan mal, o mira, espera, no tomes una decisión en caliente, con las emociones así. A mí también me ha funcionado, además de poderlo externar y hablar con alguien que evidentemente no venga a avivar ese fuego de hacernos sentir que todo se está viniendo abajo por un problema puntual. Pero además de eso, el poder salir un poco del ensimismamiento y, yo no sé, Juan Ramón, ayudar a otros, ver la necesidad de los que nos rodean, romper ese egocentrismo, también me pone en distancia con mi yo y con un problema en concreto y no deja, eso no es olvidar el problema, ¿no? O ser indolentes, pero no deja de ser sanador esto también. Así es, el compartir, poner palabras a los sentimientos, el hecho de exteriorizar, el hecho de decirle a alguien de confianza lo que uno está viviendo, es sanador y reparador, porque al final nadie desde fuera nos puede dar una solución. Siempre digo yo lo mismo, no hay soluciones, hay salidas, Dios da la salida. Y una salida muy sabia es cuando uno está en momentos de mucha tensión y de mucha urgencia, cuando alguien le dice, espera, tranquilo, vamos a orar.
tranquilo, espera. No es sabio tomar decisiones cuando uno siente la prisa en la vida. Yo me intento siempre, cuando siento urgencia y prisa, que tengo que tomar una decisión ya, no es el momento de tomarla. Porque hay un refrán español, creo, que dice que las prisas no son buenas consejeras. Y cuando tomamos también perspectiva y vemos que los demás también pasan por lo mismo y tienen los mismos problemas, sufrimiento, como tú dices, pues como que hay una distancia del problema. Ya no soy el problema, sino que tengo una situación por resolver. Y no siempre se puede resolver hoy. Hay que esperar un tiempecito. Y eso es un ejercicio que a nuestra mente le ponemos pues metas, que está relacionado con el siguiente punto, objetivos. Nosotros, el cerebro humano trabaja muy bien por objetivos. Sería el número 9 ahora, el Sí, penúltimo. en el nuevo puesto aprendamos a priorizar. Esto se nos tiene que enseñar también de niños, pero si no nos han enseñado, tenemos que aprender de adulto. Es la clave del bienestar psicológico. Priorizar. Debemos organizar nuestro tiempo. Todos tenemos 24 horas en el día, pero no todos lo organizamos según nuestras responsabilidades y capacidades. Nos tenemos que poner metas diarias. Hay que planificarse el día. Nosotros no podemos hacer todo solo y tenemos que tener en cuenta que no todo es igual de urgente. La gente vive muy preocupada en exceso diariamente y por eso no sabe priorizar. Y debemos aprender qué es urgente, qué es importante y también a qué no debemos prestarle ningún tipo de valor y de atención. Y esto que es tan sencillo, ¿qué es urgente? ¿Qué es importante? Pues es que a veces tenemos varios frentes abiertos en nuestro día, que si voy al banco, que si hablar con una persona, que si he tenido un problema en la escuela con mi hijo, que si he tenido una cosa a resolver con mi esposa, que yo mismo, bueno, lo que sea el trabajo, bueno. Espera, vamos a priorizar. Yo voy a hacer ahora esto, voy a hacer lo otro. Esto que parece tan sencillo, pues es que es necesario hacerlo porque no podemos resolverlo todo a la vez. Las personas me vienen a la consulta y digo, ¿qué te sucede? Dice, me pasa todo. Estoy mal en todas las áreas de la vida. Digo, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo más urgente hoy? Y dice, bueno, a ver, todo no puede ser hoy lo más urgente. Vamos a poner orden y vamos a poner metas, poco a Mm. poco. Y así trabajamos mejor, ¿eh? Y para los que se hacen ese barullo mental o no saben organizarse, que ni siquiera de adultos dicen, no, 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 me cuesta priorizar el poder pedir consejo, poder pedir ayuda a alguien que a veces es el cónyuge, es la pareja, a Sí, veces es alguien que tú dices, oye, esta persona realmente sabe compartimentar, sabe estructurar su vida, es alguien disciplinado, ordenado, échame una mano con mi presupuesto. A veces mi problema financiero es que lo tengo todo tan liado, tan en una especie de niebla que no sé al final si tengo lo suficiente para vivir o no. Eso me produce ansiedad, eso hace que sí, no llegue a fin de mes y poner prioridades y poner metas. Ya parece que no he llegado, pero estoy en camino sí. de una salida. Y además es muy importante porque vivimos en una sociedad que nos obliga desde niños a ser autosuficientes, a valernos por nosotros mismos y no tener que contar con los demás, cuando la palabra de Dios nos enseña que nos necesitamos los unos a los otros, que somos seres relacionales, que encontramos nuestro valor y nuestra identidad en cómo nos relacionamos con los demás. Sabemos quiénes somos porque aprendemos a diferenciarnos de las demás personas y que no es debilidad decir, oye, tengo un problema, ¿tienes un momento para que te lo comparta, te lo diga? Y buscar esos amigos, ese pastor, esa persona, tu cónyuge, decir, oye, tengo esta situación, ¿cómo lo ves tú? Eso es de sabios, buscar el consejo. La palabra de Dios nos alienta y nos anima que busquemos el consejo sabio. No el fácil, no el que te gustaría escuchar, sino el que medita, el que reflexiona y nos necesitamos los unos a los otros. Y se nos ha ido prácticamente el Hmm. tiempo, el número 10 completando este Y decálogo. el 10 me gustaría, porque me lo quiero aplicar a mí día a día y aconsejar a todos que mantengamos una perspectiva bíblica de los problemas. Antes hemos hablado de la distancia, pero la distancia no es así la distancia como el que tiene un truco psicológico. Una perspectiva bíblica de nuestra vida. Tengamos visión de historia de vida. Qué bueno es realizar lo que yo le llamo la línea de la vida. La línea de vida es un ejercicio muy sencillito donde pones una barrita en un papel, una hoja y la extiendes hasta el final. El final es la data actual y vayas viendo un poquito en edad cronológica
las situaciones de tu vida que más te han marcado. Pues oye, aquel cambio de colegio, aquel traslado de lugar de vivir, el divorcio de mis padres, la muerte de mi abuelo, todo lo que más te ha marcado en la vida, que lo pongamos en esa línea de la vida y veamos el presente, el día o el momento que me convertí al Señor, todos los acontecimientos buenos y malos de la vida, que observemos la perspectiva bíblica de la vida, porque Dios dice que todo ayuda para bien. En ese caso sí que debemos hacer una vez al menos esa mirada a nuestra historia para decir, Señor, ¿en qué punto me encuentro? Porque al final, más importante que lo que nos pasa, Juan Carlos, lo más importante en la vida es cómo interpretamos lo que vivimos, cómo construimos un significado a lo que nos sucede. Porque hay personas que ante los mismos problemas llegan a conclusiones diferentes y gente que se hunde en situaciones que otros se levantan. Es la interpretación de lo que vivimos. Interpretemos bíblicamente lo que nos pasa. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas, pero ese propósito no empezó el día de la conversión. Ese propósito ni siquiera empezó el día de nuestro nacimiento. Ese propósito empezó ya en el pensamiento de Dios en el inicio de la historia, ¿no? Pero en Así nuestra es. vida, cuando nosotros hemos nacido, ahí ya empezó la marca de Dios en nuestra vida. Lo que estoy viviendo hoy, si realmente estoy tomando las decisiones adecuadas y quiero amar a Dios, realmente me ayuda para bien. Dios está en control. Y le tengo que decir, Señor, ayúdame a pasar por este tiempo, por este valle de sombra de muerte, y qué quieres que aprenda. Eso me va a ayudar para no caer en una depresión y en una angustia de que Dios me ha abandonado, en ansiedad. No puedo con mi vida. Eso me va a ayudar a relajarme, saber que tengo un Dios amoroso, que si tiene en cuenta cada uno de mis cabellos, que en mi caso se cayeron y en todos caen, ¿cómo no va a tener en cuenta la historia de mi vida y de mi familia, Juan Carlos? ¿Cómo no? Ahí, si le dejamos a Dios actuar, nos va a sorprender. Y me quedo con lo último, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y también ese Salmo del 90, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Amén. y el autoconocernos, el mirar atrás, eh, analizar. Creo que esto es muy de la mediana edad, que Sí, parece que vamos en sí, la juventud un poco atolondrados, un poco persiguiendo determinadas metas, queriéndonos hacer mayores, pero cuando nos hacemos mayores, mirar atrás y unir los puntos, como digo yo, y decir, a ver, ¿por qué soy como soy? Quizás soy como soy exacto. por las experiencias vitales y porque esta fue mi educación, esto no estuvo bien, esto lo tendré que mejorar y cambiar, pero esto otro es un legado que no debo perder y ir comprendiendo en qué punto estoy, ¿no? Porque Exacto. desde Ahí esa sabe lo que base, necesitas luego sanar. Señor, yo no lo pensaba que debía sanar. No me di cuenta que esto que yo pensaba de mí mismo quedó instalado en aquellos años. Fíjate, Juan Carlos, yo hago así, la línea de la vida. Haces una sencilla línea donde arriba pone los puntos positivos de la vida y los puntos que más te han hecho sufrir. Hago la línea altos y bajos. La vida es así, ¿no? Y en el momento actual en el que me encuentro, así hago con cada uno de mis pacientes, qué así he hecho con lo... interesante, Sí, es un ejercicio de autoconocimiento muy sencillito, lo hace cada uno en su casa, pone sus edades de acuerdo a los 5 años aquello, a los 8 años, a los 13 años. Hoy, por ejemplo, creencia negativa, yo no valgo para nada. Por ejemplo, ¿cuándo sentí la primera vez que no valía para nada? Anda. Tenía 7 años y aquel profesor me dijo, eres un inútil, no vales para nada. ¡Wow! Se me quedó como grabada esa mentira. Ahora la voy a poner a los pies de Jesús. Digo, Señor, esa mentira que yo me creí con 7 años y que hoy en día me la sigo creyendo y no sé por qué, y la he hecho y no se va. Señor, ahora lo recuerdo, sáname. Sáname de ese recuerdo porque me perturba. Fíjate, es suficiente 5 recuerdos perturbadores, traumáticos de la vida para condicionar nuestro futuro. Solo con 5 recuerdos traumáticos. Hagamos esa línea de conocimiento. Permitamos que el Espíritu Santo traiga recuerdos que nos han transformado en creencia, porque eso es renovar la mente. Eso es claro. renovar la mente. Qué bueno, esto es muy práctico y yo creo que cada uno de los que estamos viendo y escuchando lo podemos poner por obra. Amén. Estos
10 consejos, este decálogo, 10 claves que son útiles para prevenir la depresión y la ansiedad. ¿Los tienes en algún sitio por escrito o tienes pensamiento de ponerlo en negro sobre blanco? En un futuro me gustaría transformarlo en un tercer libro. Ahí ya lo estoy meditando y transformando porque cada punto da para un capítulo. Y todavía no lo tengo, pero en el día que ya sea real y se transforme, fruto de la experiencia mía de conocerme y del trabajo con mis pacientes, lo transformaré en un libro. Buenísimo, buenísimo, pues seguro que será digno de leer. Muchas gracias, Juan Ramón. Te emplazamos para otro consultorio psicológico en la próxima semana y tratando de estos temas que son universales. Yo creo que las luchas de todos los hombres. Desde Zaragoza, ahí tenemos a nuestro amigo. Recordamos tanto el correo electrónico para Sí, escribirte como los 2 libros donde podemos encontrarlos. muchísimas gracias al correo electrónico info@juanramonpsicólogo.com y los libros en Amazon, Hijo, coma, perdona a tu padre y el segundo Vivir sin miedo, Juan Ramón Rísquez. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo.